Hola, buenas. Mi nombre es Sebastián Valdés Barraza. Me desempeño como docente en la CAPSE de Talca, en el área agropecuaria y agroindustrial, dictando los cursos de Fruticultura 1 y 2. En este video veremos los tipos de injerto utilizados en fruticultura como método de propagación vegetativa, además de mostrar cómo y cuándo realizarlos. Primero que todo, debemos saber que un árbol frutal está compuesto por dos partes bien diferenciadas una de otra, en la cual cada una de ellas cumple una función distinta en la planta. Una de estas partes corresponde a la parte aérea, o también conocida como la variedad o el injerto, y la otra es la parte radical, denominada también patrón o porta injerto. Por lo que el proceso de injertación consiste en la unión o inserción de ambas partes para formar una planta final. Para poder realizar el proceso de injertación debemos conocer ciertas partes de la planta, dentro de la cual una de ellas corresponde al cámbium, que se encuentra bajo la corteza de brotes, ramas y troncos. Pero, ¿qué es el cámbium? El cámbium es un tejido constituido por una capa de células meristemáticas que por medio de divisiones celulares va formando el floema hacia la parte exterior del brote, mientras que al interior va formando el xilema. Las divisiones del cámbium son periclinales, las cuales aumentan el diámetro de los brotes, anticlinales, generando el cierre de circunferencia, y transversales, lo que aumenta la longitud del brote. Para realizar un injerto, el cámbium debe estar activo, lo que ocurre en dos periodos del año. Primero se activa en primavera y el segundo es entre verano y otoño. En invierno no presenta actividad. Ahora nos preguntaremos, ¿para qué hacer un injerto? Bueno, este proceso nos permite propagar especies y o variedades que por otro medio resultaría difícil y nos permite conservar las características deseadas de la variedad. También podemos adaptar especies y o variedades de frutales a distintas condiciones de suelo, ya que aprovechamos las características del porte injerto, tales como resistencia a plagas, enfermedades, salinidad, textura, entre otros. Además de aprovechar la influencia enanizante o vigorizante de determinados patrones. Hasta el momento ya entendemos algunas cosas básicas respecto al proceso de injertación, por lo que ahora veremos los tipos de injertos que se pueden realizar en la propagación de frutales. Comenzaremos a ver los injertos de púa, y la púa no es más que un trozo de ramilla lignificada de 1 año de edad con 2 a 3 yemas. Acá vemos un injerto de hendidura apical, en donde el patrón se le realiza un corte longitudinal de 5 centímetros aproximadamente, mientras que a la púa se le hacen dos cortes en bisel o en diagonal de la misma longitud de la hendidura del patrón para luego unirlos y mantenerlos con una amarra. En este caso tenemos el de hendidura doble, y a diferencia con el anterior es que en este se insertan dos púas en cada extremo de la hendidura, y por lo general este tipo de injerto se realiza para cambiar la variedad para aprovechar el patrón ya existente. Este injerto corresponde al del empalme inglés o de lengüeta. La ventaja que tiene este tipo de injerto es que aumenta la zona de contacto entre los cámbium, además de tener una mejor sujeción entre el patrón y la púa. Para hacer este injerto se realiza un corte en bisel en el patrón de una longitud de 4 centímetros aproximadamente, para que después, a un tercio de este bisel, se hace un corte vertical de 3 centímetros de longitud. Esto mismo se realiza con la púa a injertar y luego se unen y se amarran. Es importante recalcar que tanto el patrón como el injerto deben ser de un diámetro similar. Ahora veremos cómo hacer un injerto de empalme inglés o lengüeta.
realizar un injerto de púa es importante considerar lo siguiente. Las púas se deben elegir de un árbol sano y vigoroso y estas se deben recoger en la época de poda y se conservan en un lugar fresco o refrigerado a 4 grados Celsius en bolsas cerradas con el menor contenido de aire posible. Las mejores púas son las de un año de edad, por ende no se deben utilizar chupones para realizar este injerto, siendo las mejores yemas de la ramilla las que se encuentran en el tercio medio de esta. Al momento de injertar también es importante considerar que los cortes del patrón y el injerto deben ser lo más limpio posible. Deben quedar en contacto íntimo entre el cambio del patrón y el injerto y se debe inmovilizar la unión de forma adecuada. Este injerto se puede realizar entre unos 10 a 20 centímetros del suelo. Ahora veremos el otro tipo de injerto que se puede realizar en frutales, que es el de yema. Este tipo de injerto es el más utilizado en propagación debido a su fácil ejecución. En esta imagen vemos el injerto de parche, el cual se realiza extrayendo un cuadrado o rectángulo de corteza con una yema de la variedad que nosotros queremos propagar. Y en el porte de injerto se debe extraer un trozo del mismo tamaño que es donde será insertada la yema. Este tipo de injerto es preferible usarlo solamente en especies de corteza gruesa, como es el caso del nogal, con un diámetro de ramillas no inferior a 2 centímetros. Aquí tenemos el de astilla, el cual la yema de la variedad que se desea injertar se obtiene en dos cortes. El primero es un corte transversal ligeramente inclinado a 1 centímetro aproximado por debajo de la yema. El segundo corte es longitudinal, comenzando a 2 centímetros aproximadamente por encima de la yema, tomando corteza y parte de madera. Esta astilla se coloca en un hueco de tamaño similar, hecho en el patrón, para luego inmovilizar el injerto. Por último, tenemos el injerto de escudete o también conocido de té, siendo este el método más utilizado por los viveristas, por su fácil ejecución. La yema se extrae por medio de dos cortes, siendo el primero uno transversal por encima de la yema y otro longitudinal que comienza 2 centímetros por debajo de ella. Este corte debe ser lo más limpio posible, es decir, no se puede repasar. En el patrón, que es generalmente de un año de edad, con un diámetro de 8 a 25 milímetros, se hace un corte vertical y otro horizontal en forma de T, la cual también puede ser invertida. Esta se hace a unos 10 centímetros sobre el suelo y para injertar la yema, la T se abre con la espátula de la navaja exponiendo la madera y luego se inserta la yema de la variedad para luego amarrar. Los injertos de yema se pueden realizar en dos épocas del año, tanto en verano, otoño como en primavera. El primero se le conoce como ojo dormido, que es un método tradicional utilizado en viveros para propagación de frutales. Este es realizado con yemas del año que se obtienen en el mismo momento de la injertación de ramillas del año bien maduras que han sido previamente defoliadas dejando solamente un trozo de peciolo. Para el caso del cerezo y el almendro es mejor realizarlo a comienzos de verano, mientras que para el durazno y manzano puede ser a fines de este periodo. De esta forma, en la primavera y verano del primer año, la planta que será el patrón se deja crecer sin intervención y a principios de otoño del mismo año se realiza el injerto de yema a unos 10 centímetros sobre el suelo. A los 15 días se establece la unión y a los 21 se debe soltar la amarra o cinta. Este injerto se considera que ha sido exitoso cuando la yema se hincha y el trozo de peciolo se torna amarillo y cae de forma natural. Por otro lado, si el peciolo se deseca tornándose oscuro y no se desprende, el injerto no ha sido exitoso. Si el injerto es exitoso, posteriormente en la primavera del segundo año, el patrón se decapita sobre el injerto, por lo que en verano se deja crecer y en otoño ya se obtiene la planta final. Por otro lado, el injerto de ojo vivo se realiza en primavera, siendo una opción cuando el de ojo dormido no ha sido exitoso. Este se hace en un patrón con un diámetro mínimo de un lápiz con material recolectado en invierno y que tiene yemas maduras. Estas se almacenan
a unos 4 grados Celsius, introducidos en una bolsa plástica y o envueltas en papel absorbente húmedo para evitar su desecación. Con este injerto se puede obtener una planta en una temporada. De este modo, el injerto se realiza a fines de noviembre a unos 10 a 13 centímetros sobre el suelo y después de unos 4 días se decapita el patrón a unos 8 centímetros sobre este, forzando la brotación del injerto. En verano, cuando se inicia la brotación, 15 a 20 días después, el patrón se decapita justo sobre el injerto. Este se deja crecer y se desbrota el patrón, por lo que en otoño ya se obtiene una planta completa. Ahora veremos cómo hacer un injerto de escudete o de té. En esta tabla ustedes pueden observar las fechas referenciales para realizar distintos tipos de injertos en algunas especies frutales. Antes de finalizar, para que un injerto sea exitoso se debe tener en cuenta lo siguiente. La variedad y el patrón a injertar deben ser compatibles. El material utilizado debe provenir de plantas sanas, sin enfermedades y libre de virus. Las zonas cambiales deben quedar en íntimo contacto sin bolsas de aire entre el patrón y el injerto. Realizar el injerto en fecha adecuada. Proteger la zona del injerto y para realizar el proceso de injertado las herramientas deben estar desinfectadas. Para hacer este video se consideró como referencia este material bibliográfico en el cual ustedes pueden encontrar más información respecto al proceso de injertación. Espero que este video les haya servido para aclarar algunas dudas respecto a este método de propagación, por lo que solamente ahora les queda practicar. En caso de cualquier consulta, les dejo mi dato de contacto y hasta la próxima.